Hola, buenas tardes a todos, buenas noches a quienes nos acompañan de Argentina y de fuera de México. Bueno, me presento, mi nombre es Gustavo Aguirre, soy cofundador de este proyecto llamado Espacio Analítico y bueno, estamos muy contentos de ver eh, las personas que nos acompañan el día de hoy. Vemos caras nuevas, siempre es grato ver caras nuevas, conocer colegas que se integran a esta propuesta del proyecto de espacio analítico. Y bueno, les comparto un poquito antes de entrar en materia. Espacio Analítico es un proyecto de transmisión y difusión de psicoanálisis. Nosotros nos encontramos de manera física en la ciudad de León, Guanajuato, y la propuesta que hacemos, incluido este, es abrir espacios de discusión ante elementos conceptuales, elementos clínicos alrededor del psicoanálisis, pero también de la literatura o de la filosofía. Lo hacemos a través de seminarios contamos con un espacio de construcción de casos clínicos, de casuística que atraviesa la propuesta anual, pero también, y es el motivo de la reunión de hoy, tenemos estos espacios que denominamos diálogos abiertos, donde invitamos a distintos analistas, a distintos colegas, a exponer y trabajar un tema acerca de la clínica que tienen. Y bueno, lo que nos convoca el día de hoy es el diálogo abierto, las familias y sus malestares en la actualidad. Nos acompaña por acá el día de hoy la analista Blanca Sánchez. Le agradecemos, Blanca, doctora, que esté por acá con nosotros. Y bueno, la doctora Blanca Sánchez es psicoanalista en Buenos Aires, Argentina, es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es corresponsable del Departamento de Estudios Psicoanalíticos sobre la Familia, Enlaces del Instituto Clínico de Buenos Aires, Instituto del Campo Freudiano, y es autora del libro Modos de Hacer Familia. Doctora Blanca, de nuevo, gracias por estar por acá. Le cedo los micrófonos. Les pedimos, en la medida de lo posible, que puedan mantener sus cámaras abiertas. Siempre es grato visualizar quién está del otro lado del ordenador, de la computadora, del celular. Y los micrófonos, abrirlos a razón de alguna participación que vamos a trasladar al final de la exposición de la doctora, ¿no? Dejaremos unos minutos para hacer alguna participación, alguna aportación y abrir sobre todo la discusión sobre lo que la doctora trabaja el día de hoy. Doctora, de nuevo bienvenida doctora, bienvenidos a todos. Adelante, doctora. Bueno, muy bien. Buenas tardes, buenas noches a los que están en Buenos Aires. Yo agradezco mucho a Gustavo Aguirre y por su intermedio también a Mauricio Sánchez por la invitación a este diálogo abierto aquí con ustedes en Espacio Analítico. Pensé como título para hoy un tema que me interesa y por el cual me han invitado, que es la familia. Y puse entonces, les decía como título, La familia y sus malestares en la actualidad. Como verán, es un título que tiene muchas aristas. En primer lugar, el plural, las familias. Ese plural que alude a un fenómeno bastante actual y, como vemos a continuación, quizás no tan actual, que es el de la multiplicación de las configuraciones familiares. Eso ya es un hecho, no es ninguna novedad. Y más allá de que este plural siempre ha existido en relación a las familias, digamos que hoy ese estallido ha llegado muy lejos, tocó a las funciones que se desempeñan en la familia. Es lo que voy a tratar de trabajar un poco hoy. Sabemos que esta pluralización de las formas, de las configuraciones familiares, es producto de los cambios a nivel legal, conjugados con la combinación del discurso capitalista y las tecnociencias. No me voy a detener en ese punto, pero está bueno dejarlo enunciado. Ya Lacan, respecto de este plural, en su texto Los complejos familiares en la formación del individuo, en el año 38,
se refiere a Freud y dice, lo voy a citar: el sublime azar del genio no explica quizás por sí solo que haya sido en Viena, centro en aquel entonces de un estado que era el melting pot, o sea, el crisol de culturas, un estado que era ese crisol de las más diversas formas familiares, desde las más arcaicas hasta las más evolucionadas, desde las últimas agrupaciones agnáticas de los campesinos eslavos hasta las formas más reducidas del hogar pequeño burgués y las formas más decadentes de la pareja inestable, pasando por los paternalismos feudales y mercantiles. Vuelvo a armar la cita entonces. El sublime azar del genio no explica quizás por sí solo que haya sido en Viena, donde estaba todo este crisol de familias, donde un hijo del patriarcado judío imaginara el complejo de Edipo. Lacan lee allí las coordenadas del surgimiento del psicoanálisis y la intención de Freud de elevar la figura paterna que ya desde entonces estaba en decadencia. Pero lo que me interesa situar con esta cita es que efectivamente ese plural no es tan nuevo como creemos. Ya estaba en los orígenes del psicoanálisis. Igual quisiera detenerme en otro punto de nuestro título, que me parece que es el que más convoca, que es el de los malestares de la familia en la actualidad. Los malestares. Suena un poco raro, porque hay que decirlo, la familia siempre aloja y alojará en su seno cierto malestar, ¿no? Lacan mismo, hacia el final de su enseñanza, se preguntaba por qué siempre los analizantes venían a machacarnos las orejas y a hablarnos de la familia. Él tiene allí una respuesta en la que no me voy a detener hoy, pero es verdad que la familia da mucho que hablar, y en el psicoanálisis tiene como una, vamos a decir así, tiene como dos sesgos, es como un monstruo de dos cabezas. Por un lado, es la cuna de la neurosis, pero por otro lado es un mal necesario, vamos a decir así, porque hace a la constitución del sujeto. Tiene casi, no del todo bien dicho, pero podríamos decir que tiene un lado bueno y un lado malo. Vamos a ir hoy por esos dos lados. Bien, respecto del malestar, entonces, no podemos dejar de evocar un texto de Freud, que es justamente el malestar en la cultura. Y si lo tomo es porque justamente él allí ubica lo que podríamos llamar el origen de la familia. Freud se remonta a un momento mítico, recordarán el de las sordas primitivas, ese mito que Lacan nos invita a leer en su lógica. Para Freud, el origen de la familia se remonta a esas sordas de homínidos, en las cuales el macho no quería despegarse de sus objetos de satisfacción sexual, o sea, las hembras. Dice Freud, quería tenerlas, por así decir, siempre a mano, pues la excitación sexual ya no respondía al ciclo instintivo propio del animal. No era un esporádico visitante, como dice Freud de manera tan simpática, sino que se había instalado para quedarse. Por su parte, las hembras no querían separarse de sus pequeñas crías, reteniéndolas junto a sí, sabiendo que al quedarse con el macho podían obtener de él la protección necesaria. Dice Freud entonces que así nace la familia, por los machos que no querían separarse de las hembras y por las hembras que no querían separarse de sus crías. Podemos deducir de esto dos cuestiones. La primera es que nadie quería separarse, uno podría decir. La familia encarnaría, podemos preguntarnos si hoy continúa encarnándolo, un rechazo a la separación. En el mismo texto del malestar en la cultura, Freud llega a mencionar la resistencia que a veces tiene la familia de entregar a la sociedad a sus integrantes, ¿no? Tiende siempre a retenerlos junto a sí y a no dejarlos salir, vamos a decir así, al más vasto mundo. La segunda deducción que podemos hacer es que hay en juego en este origen mítico una disimetría. El objeto del hombre es la mujer, el objeto de la mujer es el niño. En este punto, yo no puedo dejar de evocar una referencia de Lacan de su seminario RCI, seminario 21, en la lección del 21 de enero del 75. Lección en la que define al padre de la siguiente manera, lo voy a citar. Un padre no tiene derecho al respeto,
sino al amor, más que si el dicho respeto, el dicho amor está versement, hay un juego de palabras, per que es padre, versement que tiene que ver con algo de la orientación, entonces perversamente se traduciría y tiene un juego homofónico con padre orientado, ¿no? Perversamente orientado. Es decir, hace de una mujer objeto A que causa su deseo. Sigue la cita. Pero lo que una mujer coge, lo que acoge como A, así de ello, no tiene nada que ver en la cuestión. De lo que ella se ocupa es de otros objetos A, que son los hijos. Ahí ya está, es interesante, porque aquello que leíamos en el malestar de la cultura, bueno, Lacan había leído el malestar de la cultura, obviamente, pero lo retoma en este punto. Agrega Lacan que el padre dispense a esos objetos un cuidado parental. Hay que decir que la referencia no aclara cuál es el cuidado, pero sí es verdad que se detiene en tratar de pensar al padre separado, vamos a decir así, de que sea el modelo. El padre tiene que tener su manera singular de dar cuenta de la función, de ocupar su lugar. Desde esta perspectiva, como ustedes pueden observar, el padre pasa a estar definido no por su relación con la madre del niño, como habitualmente lo leemos, por ejemplo, en el complejo de Edipo o en la metáfora paterna de Freud, sino por la relación con una mujer. Y ahí tenemos de vuelta la disimetría, en esta perversión y la causa del deseo. Para un hombre, el objeto A en cuestión es una mujer, y para la mujer, el objeto A, como causa de deseo, está en juego el niño. A diferencia de Freud, que siempre nos da una definición del padre como el padre muerto, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, el mito de Tótem y Tabú, o a diferencia, como les decía recién, del padre de los comienzos de la enseñanza de Lacan, en donde se trata de un padre simbólico reducido al significante del nombre del padre, aquí aparece una definición distinta del padre. Aparece definido, quizás, más bien al nivel del deseo y del goce. Es una definición que ubica un costado más real del padre, lo real del padre. Creo, y si lo introduzco es porque considero que es un punto que quizás podemos retener para poder pensar por dónde intervenir en relación a las parentalidades actuales. Por supuesto, ustedes sabrán que si Lacan llega a este punto de su enseñanza es porque esto es consecuencia de un movimiento que se va produciendo que va de la pluralización de los nombres del padre haciendo del significante del nombre del padre uno entre otros. Esto hace, pensarlo en estos términos, lleva a pensar que la pérdida de goce no se lee en términos de la prohibición relativa al Edipo, sino que la pérdida de goce es estructural por la obra de la incidencia del lenguaje. Por eso en la enseñanza de Lacan, podríamos decir, pasamos del nombre del padre a los objetos a condensadores de goce. Es el movimiento que ustedes pueden leer al final del seminario 10. De todos modos, en esta cita que yo estoy tomando de RCI, ¿no? Esta del padre que hace de una mujer causa de su deseo y de la madre cuyos objetos son los niños, hay que decir que no queda claro, no termina de ubicar Lacan allí, qué lugar queda para la mujer, ya que sabemos que la presencia del niño divide a una mujer entre la mujer y la madre, ¿no? Nada dice allí de la relación de esta mujer con su partener, ni de su posición como mujer. Nada dice de esta madre en su relación con el partener y de su posición como mujer, lo que suele ser fundamental para que la madre no devenga un estrago, es decir, no sea toda madre. Pero ahí no está retomado en esta cita, por lo menos, de ese seminario. Podemos interrogar entonces en las familias de hoy qué pasa con ese rechazo a la separación y con esta disimetría que estamos ubicando tanto en Freud como en esta definición del padre de Lacan. Como verán, yo estoy tratando de ubicar distintas formas en las que el malestar puede presentarse en la familia, el rechazo a la separación, esta disimetría que hay que soportar. Agregaría otro malestar, que yo relacionaría con lo ominoso, con lo siniestro, según la traducción que ustedes elijan del término alemán unheimlich, sobre el que ha escrito Freud. Saben que este término
se forma a partir de Heimlich, que quiere decir familiar, familia, pero con la partícula un adelante, que es negación. Lo minoso sería lo no familiar, como podemos observar, es decir, que bajo esta negación está lo familiar. Freud lo define diciendo que en lo siniestro se trata de lo familiar en lo extraño y de lo extraño en lo familiar. Así me atrevería yo a decir que quizás toda familia lleva en su seno eso, un Heimlich que la habita. Solemos encontrar muchas veces cómo los personajes más familiares se vuelven perfectos extraños, a veces casi desconocidos para el resto de una familia. También, dentro de este malestar, cómo la familia debe lidiar con aquellos extraños que de repente se vuelven familiares. A veces lo siniestro en la familia puede tener el signo de la muerte, pero siempre tiene el signo de un goce. Jacques Alain Miller, que seguramente lo habrán oído nombrar, tiene un texto que se llama Cosas de familia en el inconsciente. Y él indica allí que lo que une a la familia no es el matrimonio, ni el pacto de la ley, ni de la alianza, ni las estructuras elementales de parentesco. Dirá que lo que une a la familia es un secreto. Toda familia está unida por un secreto, oculto a veces, desconocido, entre comillas, desconocido otras, un secreto a voces generalmente, pero un secreto al fin. Lo que une a la familia es un secreto de goce, de qué y cómo gozan el padre y la madre en tanto hombre y mujer. O quizás ampliémoslo un poco, de qué gozan en tanto seres hablantes, para poder incluir aquí, ¿no?, las distintas formas de familia. Por eso es un secreto que en realidad es un velo aquello indescifrable e imposible de nombrar. Aunque develemos el supuesto secreto que une a una familia, algo permanecerá siempre inaccesible, ese goce opaco al sentido de cada uno de los que la componen. Quizás también el deseo y el goce que, por ejemplo, ha dado origen a un niño. Eso solo se puede saber o construir míticamente, porque en realidad no se puede saber. Y el secreto, de alguna manera, a veces tiende a poder dar una explicación a eso que no tiene explicación. Bien, un secreto de goce entonces, que es ominoso por ser lo más familiar y al mismo tiempo lo más extraño. Y esa es otra de las disimetrías que anidan la familia. La familia podría entonces ser entendida, ser pensada, como la sede del malentendido entre los goces. Y creo que este también es un punto que genera mucho malestar. ¿Cómo soportar ese malentendido entre los goces que Lacan formalizó con su aforismo "no hay relación sexual"? Paradójicamente, uno podría decir que la familia es uno de los tratamientos de ese imposible, tratamiento que según sus formas puede alojar mejor o peor ese real, concluirlo, o incluso tratar de hacer existir la relación sexual, por ejemplo, bajo la relación entre el padre y la madre. En las familias de hoy hay un colega que se llama Fernando Sánchez Lanz, que escribió un artículo en donde plantea algo muy interesante, porque lo que él supone es que quizás en las familias de hoy asistimos a ese intento de hacer existir la relación sexual bajo la forma del lazo entre la madre y el niño, ¿no? Entonces hay algo de ese imposible que se desplaza a la relación entre la madre y el niño. Se la hace existir no precisamente en un buen lugar. Lacan, ¿no?, en el seminario 24, donde también había tomado esto que yo les decía, de que el analizante solo habla de su familia y agrega porque es el lugar donde aprende la lengua. Lacan allí también nos dice que la relación sexual no existe, salvo incestuosa o asesina. La verdad es que llevando las cosas hacia lugares bastante extremos, podríamos interrogar acerca de cómo algo de esto se juega en las familias actuales. Estoy yendo ya a casos bastante complejos, ya sea en los abusos sexuales intrafamiliares, en los parricidios y los filicidios.
también, ¿no?, está el punto en donde los goces son exhibidos e ilimitados. Entonces, la pregunta que nos queda es qué lugar para el secreto que une a la familia hoy. Les decía entonces que este malentendido entre los goces podría ser otro de los malestares que anidan en la familia, que me gustaría ubicar, porque también hay en la familia un empuje a querer homogeneizar y uniformizar los modos de goce de cada uno de los que la forman. Es decir, como que es una forma también de tratar ese malentendido. Esto se ha visto mucho durante la pandemia, cuando las familias, los integrantes de la familia se veían obligados a vivir todos juntos, los modos de goce de cada uno producían bastantes roces, hay que decirlo, y a veces es insoportable, es difícil de tolerar. Yo no sabría decir hoy cuán actual es este empuje, pero Freud ya nos advertía algo de esto en su texto, La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. Fíjense además el título, ¿no? Y Freud lo que decía es que en aquellas familias, vamos a decir así, donde primaba el ideal y la tradición como modo de regular los goces, también hay una fuente de malestar. Voy a citar a Freud. En ocasiones, algún enfermo de los nervios llama la atención de su médico sobre el proceso causal de su padecimiento, manifestando: en nuestra familia hemos enfermado todos de los nervios porque queríamos ser algo mejor de lo que nos consentía nuestro origen. Es una cita muy bonita porque es un observable en la clínica, que muchas veces el malestar aparece cuando alguien quiere hacer algo distinto de lo que consiente el origen familiar. Hay que señalar igual que es una referencia que tenemos que ubicar en una época en la que el ideal y la tradición organizaban los lazos. Había un significante amo que comandaba el lazo social y que de alguna manera era un lazo sostenido por el discurso. Hoy las familias, quizás a la altura de nuestro tiempo, ya no están tan orientadas por la tradición ni por los ideales. Esto es resultado de la depreciación de lo simbólico a la que asistimos. Lo que las orienta, lo que las comanda, no es el S1, no es el ideal, es el goce. Esto hace que, por ejemplo, el padre ya no sea el eje alrededor del cual gira la familia, no tenga el peso que tenía antaño. Lacan en 1938, en ese texto de los complejos familiares que yo cité antes, ya lo había anticipado, cuando hablaba del declive de la imago paterna de la que derivan gran número de efectos psicológicos. Y dice que de esta crisis de la imago paterna es justamente lo que da origen al psicoanálisis, ¿no? Junto con ese crisol de familias en donde Freud inventa, ¿no? Inventa no, pero bueno, construye el complejo Edipo. Hemos asistido a la caída del padre, y hasta les diría presenciamos la llamada crisis del patriarcado. Para el momento actual, Miller propone hablar, siguiendo una expresión de Lacan, de la evaporación del padre devenido vapor. Recién les conté un poco cómo Lacan mismo vaporizó el padre de su enseñanza, ¿no? Lo señalé muy brevemente. Esto también ha ocurrido en el seno del psicoanálisis, quizás acompañando el movimiento de la época y hasta les diría yo anticipando algo de la época. Miller lo que nos dice es que en este proceso de vaporización del padre veremos también a la madre volverse vapor. ¿Podemos hoy hablar de una crisis de la familia? Yo creo que no. Yo soy partidaria de que no hay crisis, no está en crisis la familia. Y yo creo que lo podemos verificar con esa proliferación de formas. Tenemos la familia tradicional de la que estuve hablando, pero también tenemos la familia homoafectiva, la monoparental, la adoptiva, la transgénero. Ahora también se habla de la familia transespecie, y esto es un fenómeno que estamos observando, por lo menos en Buenos Aires es bastante frecuente ver jóvenes que han decidido no tener hijos, pero tienen mascotas. Y toda esta línea de la adopción de las mascotas ha llevado, por ejemplo, a que ya no se puede decir que alguien es dueño de una mascota, alguien es tutor de la mascota. Y se habla efectivamente de la familia transespecie. La tasa de natalidad está cada vez disminuyendo más,
y está aumentando la tasa, vamos a decir así, de adopción de mascotas. Tenemos los padres donantes, las madres de subrogación de vientres, y ahora también una nueva forma de familia integrada por adultos que no quieren tener hijos, ¿no? Las familias DIC, Double Income No Kids, en inglés es un poco triste, o las familias Child Free. En todo caso, lo que yo diría que está en crisis es un modelo de lo que sería la familia ideal, la familia tipo. Repetimos mucho, ya no hay familia tipo en singular, hay tipos de familia. Aunque no tan aceptado, a veces cuesta aceptar las cosas de esta manera, es obvio que la familia no es algo donde se nace, la familia es algo que se hace, cada una a su modo. Todo hijo debe ser, a mi gusto, adoptado por sus padres, y en eso todos somos hijos adoptivos, seamos hijos biológicos o no. Los hijos también deben adoptar a sus padres. Hay un consentimiento en juego para todas las partes, ¿no? Cosa que también está un poco, ¿cómo decirlo?, complicada en las familias contemporáneas. Podemos preguntarnos incluso si la familia solo se constituye por la presencia de un niño, pero sobre todo, y me parece que también es una brújula en nuestra clínica, ¿qué lleva a cada quien a ese consentimiento o no para formar una familia? ¿Qué hace que alguien consienta o no consienta a esa familia? También podríamos decir que lo que está en crisis no es la familia, sino las funciones que se ejercen en la familia. Este es el último punto en el que me voy a detener. Para Lacan, ¿no?, un texto que me parece muy importante para poder pensar la familia es la nota sobre el niño. Me gusta incluso bastante más que la referencia del seminario de RCI. Allí Lacan da su definición de la familia, no exactamente, pero va a ubicar que lo que mantiene y sostiene a la familia, usa esos dos términos, es una función de residuo. Como tal, como función de residuo, no podemos dejar de asociarlo a lo real. Es ubicar allí un real que sostiene y mantiene a la familia. En este texto del 69, ese residuo estaba vinculado con lo irreductible de una transmisión, es decir, un irreductible al significante. Por eso, si en la familia está en juego una transmisión, no se trata de la transmisión de la tradición ni de la cultura, como podía Lacan suponer en su texto de los complejos familiares. No es la transmisión de la vida o de la satisfacción de las necesidades. Y es en ese punto donde Lacan hace referencia a las funciones de la madre y del padre para poder ubicar ese irreductible que se transmite. Digamos mejor que función de la madre y del padre, me gusta más funciones materna y paterna, para despegarlas de la diferencia sexual, y entonces se nos vuelva esto una herramienta para las nuevas configuraciones familiares. La función materna refiere al hecho de que los cuidados que prodiga lleven la marca de un interés particular, marca que resulta de las carencias de aquel ser hablante que ejerce dicha función. Y en tanto carencia o falta ese interés particularizado, no podemos dejar de referirlo al deseo. Respecto a la función paterna, Lacan nos indica que ella es el vector, es decir, que como tal, como un vector ¿qué es? Es algo que indica y que tiene una dirección. La función del padre, la función paterna, mejor dicho, es el vector, da una dirección de la encarnación de la ley en el deseo. No es la encarnación de la ley en el ideal, no es la encarnación de la ley en la persona del padre, porque eso nos llevaría al padre de la psicosis. Es una ley que oriente hacia el deseo. Para que ello suceda, tiene que estar soportada por alguien con un deseo. ¿Ven cómo otra vez el acento está puesto no en la función en los términos del ideal, sino justamente de un resto?
Lacan insiste entonces que ese residuo, ese irreductible en juego en la transmisión, tiene que ver con un deseo no anónimo que participa en la constitución subjetiva. Es un deseo encarnado y no anónimo, con nombre, sí, vamos a decirlo así. Se transmite un deseo a través de un deseo. Domestica el goce, produce un sujeto, hace del goce algo vivible y soportable. Creo que ambas funciones, podríamos decir, anudan a la vida. Y por supuesto, como verán, en estas funciones hay también una disimetría. Hoy estamos bastante lejos de la nota sobre el niño. Han pasado más de 50 años, pasó mucha agua bajo el puente y también la enseñanza de Lacan no es la misma, ¿no? Del 69 al 70 y pico, donde ubica para la familia el lugar, el lugar donde cada quien adquiere la lengua, donde se produce el traumatismo, el encuentro de la lengua con el cuerpo. Éric Laurent, otro psicoanalista que me gusta mucho sus elaboraciones sobre este tema, señala que en las configuraciones de la familia en nuestro siglo XXI nos encontramos frente a voluntades políticas que quieren prescindir de la familia, o bien regímenes totalitarios que ponen a la familia bajo vigilancia, ya sea por la ideología o por la religión, o regímenes liberales que sacuden los pilares familiares en nombre de la libertad individual. Esto tiene que ver con el individualismo que está caracterizando a nuestra época y que tiene su origen en estos regímenes liberales, ¿no? Que generaron una nueva subjetividad. La familia ha devenido el espacio de la realización de sí. Es el lugar donde cada uno puede devenir uno mismo. Ven que ahí ya vamos hacia, no precisamente la cuestión del lazo, sino el lugar donde cada quien puede devenir uno mismo. Es el germen de lo que Miller llama el individualismo, ¿no? En lugar de decir individualismo, pone individualismo para ubicar que lo que hay allí en juego es un goce uno, suelto de cualquier lazo con el otro. Este individualismo horada el lazo, es decir, horada la función de la familia como discurso, lo que implica que la familia entonces fracasa en la regulación de los goces. Puede transformarse así la familia en una sumatoria de unos solos en su goce, sin que pueda funcionar como discurso y con las consecuencias que eso tiene sobre el lazo y sobre todo las consecuencias que eso tiene sobre el goce, que al no estar regulado se vuelve ilimitado. Es algo que les recomiendo lean en un texto de Graciela Schnitzer, está colgado en las redes, que se llama El individualismo y el fracaso de la familia como discurso. Entonces uno podría preguntarse, ¿cómo pensar el lazo si cada uno está enfrascado en su goce uno, prescindiendo del otro? Como conglomerado de unos solos, es difícil pensar en la familia este empuje a la uniformización de los modos de gozar de los que yo les hablaba antes. Quizás es algo que caracteriza más a la familia tradicional, pero no sé si a la familia moderna. Y hay que decir, y esto también me parece importante aclararlo, que es que no es que ya no hay más familia tradicional, estos modos de familia conviven, ¿no? Incluso hay culturas donde por ahí esto se ve, hay más familias tradicionales que de las otras, pero de todas maneras es lo que nos empieza a llegar cada vez más en nuestra crisis. Lo que sí es seguro es que en este conglomerado de goces de unos solos, el malestar se presenta en la imposibilidad de la tolerancia, de la convivencia y del lazo. Creo que lo que nosotros podríamos decir es que para las familias de hoy ya no hablamos de padre o madre y madre, o de función paterna, función materna, sino de parentalidad. La familia deviene ahora una sociedad igualitaria en la que se reparten las tareas domésticas y de educación de los niños. Y la única preocupación es que esta distribución sea equitativa y democrática, ¿no? Que las cargas físicas y mentales se repartan por igual entre los que participan
de la crianza. También se observa una intención de que los cuidados sean ejercidos de la misma manera por cada uno de los miembros de la familia, es decir, eliminando cualquier marca de interés particularizado o de encarnación de la ley en el deseo, es decir, lo que yo mencionaba como ese residuo real que sostiene y mantiene a la familia. Se trata de que sea para todos igual. O bien, son funciones ejercidas, vamos a decir así, regidas por los tutoriales, los consejos de crianza responsable, y me han contado que también hay aplicaciones para esto. Como ven, soluciones para todos, anónimas y generalizables, bastante lejos de lo que yo les decía del deseo no anónimo que se espera, ¿no? Que Lacan esperaba como funcionando en la familia. La disimetría se transforma en una simetría. Yo creo que incluso, es una pregunta, es una hipótesis, si no podríamos pensar que se trata de una monofunción, como una función única, ya no hay dos funciones. La parentalidad actual entonces no solo elimina la diferencia en el seno de las funciones paternas y maternas, que no coinciden con la diferencia sexual, sino que, en pos de querer eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres, también se borró la disimetría que había respecto del objeto A. Recuerdan que yo empecé hablando de la disimetría entre el padre y la madre. El padre elige una mujer, la madre toma al niño. Aquí lo que encontramos es que el niño deviene objeto para ambos, pero no en tanto objeto de un deseo no anónimo, sino como un puro objeto A liberado. Cuando no hay quien consienta encarnar el lugar del otro, el niño puede devenir objeto de un goce ilimitado, a veces un trofeo de guerra en los divorcios, o un objeto resto, o incluso caído del otro. Queda así librado a su autorregulación, su autodenominación y su autodeterminación, como lo señalara Marcela Negro en su texto Parentalidades, que también les recomiendo. Así parecería que en la parentalidad, si antes el residuo era algo del orden del deseo de los integrantes de la pareja parental, hoy el residuo parece ser el niño mismo, encarnando lo irreductible entre un objeto precioso o un objeto deshecho. Si el padre se volvió vapor, es porque entonces su función no era la de antes. Creo que también podemos decir lo mismo de la madre. La madre se ha vuelto vapor porque sus cuidados ya no llevan la marca de ese interés particularizado ni la marca de su deseo. A veces, no es que esto es generalizable, pero se presenta esto ya con más frecuencia. Deviene su función una transmisión pedagógica, burocrática, a veces, ¿no? De seguir el modelo de lo natural o incluso de la madre perfecta. En esta búsqueda de lo natural que sabemos perdida para el ser hablante, es duro decirlo, pero a veces se vuelve una hembra que cría. Y como les decía al comienzo, siguiendo el texto de este colega Fernando Sánchez Lanz, hace existir la relación sexual en la relación madre-niño. Y en algunos casos esta relación madre-niño es la que deviene el centro de la familia. El tema también es que si la familia antes estaba organizada alrededor de la figura del padre, por ejemplo, ahora es el niño el que funda la familia. Y lo mejor que podemos hacer como analistas es que se puede correrlo de ese lugar de ser el que funde la familia. El deseo también queda aplastado tras la satisfacción sin límites de las demandas sin límites, con la desregulación del goce que resulta de eso. La palabra, esto es lo que yo ubicaba como la depreciación de lo simbólico, la palabra es tomada al pie de la letra, pierde su potencia metafórica y creadora, y se reduce a la pura literalidad, sin permitir que se esboce ese más allá en el que se juega el deseo. En esa lateralidad podemos encontrar lo que Miller ubica como el cogito contemporáneo, que es soy lo que digo que soy, ¿no? Que tanto ha conmovido la cuestión de la identidad de género, que ha
confunda esa cuestión. Los malestares en la familia se presentan con la angustia, cuando no con la desorientación de los padres, e incluso su exasperación frente a los niños terribles, ¿no? Son términos que estaban en el título de unas jornadas de estudio del Instituto Psicoanalítico del Niño, del campo freudiano, que eran niños terribles, padres exasperados. El niño y el adolescente no se presentan como síntoma de la pareja parental, sino que encarnan en cortocircuito un goce desregulado, bajo la forma de las crisis, la hiperactividad, los síntomas corporales, las impulsiones, la violencia contra otros o contra sí mismos, las fobias, las angustias, entre muchas otras manifestaciones. Hay muchas otras aristas que podríamos agregar en las que no me voy a detener. Quizás, por ejemplo, lo que se produce en las familias ensambladas respecto a cómo definirse en relación a los hijos del partener, o al lugar que los hijos otorgan a la pareja del padre o de la madre, porque lo que se produce allí también es como una especie de desdoblamiento entre el padre y el hombre y entre la madre y la mujer. El complejo de intrusión del que hablaba Lacan en los complejos familiares, ¿no? Él ubica allí tres complejos: el complejo del destete, el complejo de intrusión y el complejo de Edipo. El complejo de intrusión, si bien se refiere al nacimiento de un hermano y al desarrollo del estadio del espejo, me parece que podría dar cuenta de qué es lo que ocurre en una pareja hoy cuando nace un niño, ¿no? Algo se quiebra en ese equilibrio imaginario y simétrico que a veces se produce en la pareja. O cuando una familia se ensambla, también hay algo del orden del complejo de intrusión, y ni hablar cuando de una familia ensamblada adviene un nuevo niño. Creo que no podemos dejar fuera de todo esto el fenómeno de la adolescencia extendida, que repercute en la prolongación de la estructura familiar, ¿no? La adolescencia cada vez es más larga. Las condiciones socioeconómicas hacen que esto sea así. Y por otro lado, el otro factor que me parece que no es indiferente al malestar de la familia hoy es la prolongación de la expectativa de vida. Ese momento crítico en lo que los hijos deben hacerse cargo de los padres. Lo menciono solamente como para que abramos un poco el abanico de los malestares actuales. La apuesta del analista, ¿qué podemos hacer? Yo creo que sería poder orientar a cada quien para salir de los goces anónimos. Ubicar qué puede hacer de residuo que no sea el niño. Es decir, hacer del goce de cada quien la vía que nos permite orientarnos en esta proliferación de familias para todos. Es hacer del encuentro algo que no sea anónimo, y del niño el producto de un residuo de un goce singular, más que ser el niño el que funde la familia. Es circunscribir o incluso producir ese residuo, como les decía, que sostiene y mantiene a la familia, ¿no? Es poder ubicar dónde está ese residuo, que no sea precisamente en el niño. Eso que hace que la familia esté integrada por el niño como objeto A de la madre o de quien haga las veces de la madre, y por una causa de deseo y de goce, la de la perversión paterna, quien sea y como sea que la encarne. Creo que esto es, no sé, es una invitación a alojar en la familia la diferencia, la singularidad del goce de cada quien, pero también rechazando un goce en exceso y creando la posibilidad de un lazo. Bueno, creo que nos queda tiempo, me parece que por ahí me excedí un poquito, vos me dirás, Gustavo, pero creo que queda un ratito para que conversemos. Sí, sí, doctor. Si hay alguna participación, algún comentario, seguramente porque es extenso lo que la doctora Blanca comenta. Quien guste tomar el micrófono, adelante. Los dejé mudos, ¿qué pasó? Fue mucho, parece, ¿no? Pero bueno, es polémico, digo, también pueden no estar de acuerdo.
o pueden ubicar algo de su propia clínica sobre el tema. Magdalena está alzando la mano. Magdalena, Y adelante. Y luego Mauricio, Mauricio. Magdalena, ahí está. Hola, un gusto. Muchas gracias primero a todos y a todas y bueno, doctora Blanca también, un honor. Pregunta súper específica en la clínica, en el consultorio, en el box, cuando se atiende infancias y los padres, madres, cuidadores, tutores, etcétera, quienes hacen de esos cuidados están ahí. ¿Cómo rechazar el goce en exceso? ¿Cómo volver a entablar ese lazo rechazando el goce? Como me quedo con lo último que dijo sobre el lazo y sobre el goce, y si lo unimos ahí en la clínica, en lo vincular, cuando se hace clínica y se integra cuidadoras o cuidadores, ¿cómo? Mm. Antes que nada quiero hacer una aclaración, que por ahí no le hice nunca a Gustavo. Yo no soy doctora, soy licenciada. Dígame licenciada, como decía el personaje de Gómez Bolaño, dígame licenciada. Porque me siento como una estafando a alguien diciendo que soy doctora, que no lo soy. ¿Cómo se hace? Yo creo que la clínica nos invita a la invención. A veces, digo, escuchando casos sobre todo de la clínica con niños pequeños, a veces es el movimiento de hacer esperar a la madre en la sala de espera. El otro día escuchaba el caso de un adolescente muy grave, que por supuesto la madre entra con ella al consultorio, se pone ella a hablar, la madre del adolescente, y el analista no mira a la madre, mira todo el tiempo a la chica. Entonces le pregunta si ella tiene algo que decir, pero no mira a la madre. La madre, ¿no? La chica miraba a la madre y ella, y el analista miraba a la chica. O sea, a veces son sutilezas, son pequeñas invenciones, son esas oportunidades que uno tiene que pescar al vuelo en el consultorio. Es un problema porque en la clínica con niños uno no puede dejar a la familia afuera, porque también tenés que tener la cintura suficiente para mantener la transferencia con los padres. Entonces, yo creo que son pequeños movimientos, a veces grandes movimientos, ¿no? En un determinado momento que la madre quede en la sala de espera, ya sería, por ejemplo, una maniobra. Algo sobre lo que vos decías también me gustaría retomar, que es que a veces uno hay que tener la oreja atenta a en quién uno se apoya para pensar las funciones del cuidado y del cuidado maternos y paternos, porque no siempre recaen sobre quién es la madre biológica. Es una obviedad lo que digo, pero a veces es un extravío que tenemos, que pensamos en que a la que tenemos que citar es a la madre. Y a veces no, ¿no? También esa puede ser una maniobra. No sé si eso responde a tu pregunta, pero eso hace a la clínica del uno por uno, me parece que va por ese lado. Sí, 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 es muy ilustrativo también y claro, siempre teniendo en cuenta que el contexto, no la función materna y la función paterna, como se dice, eso es lo que está en crisis y hoy en día las abuelas, hoy en día las tías son las que sostienen al niño deviniendo sujeto finalmente o a la niña. Hay un problema que es, sobre todo en el ámbito jurídico, que como la madre es la mujer que ha parido al niño, hay como un empuje a que el niño esté con la madre biológica. Y a veces eso no resulta. ¿Por qué vamos a decir así? Por ahí no hay un consentimiento de esa mujer a maternar. Hay que saberlo. Y el problema en el ámbito jurídico muchas veces es ese. Porque tampoco, digo, también es complicado, porque yo estuve hablando de las funciones, pero a decir verdad, la madre no existe, el padre tampoco, son un hombre y una mujer que han decidido, consentido, ahora que está tan de moda, han elegido, deseado ejercer esa función. Pero también son un hombre y una mujer con sus propias divisiones, con sus propios modos de goce, con sus propias cuestiones, ¿no? Y eso también hay que escucharlo. Mauricio, ¿vos qué querías decir? Hola, hola, hola.
Bueno, en primer lugar, agradecerte, Blanca. Siempre es un placer escucharte desde hace mucho tiempo y cada vez que ocurre, en realidad es muy grato, muy, muy grato. Estoy leyendo en este momento un libro que es de hecho lo tengo a la mano, es el libro de las hermanas de Amelie Ay, de Nothomb. Avelino Tom. ¿Qué Ujú. tal? Buenísimo, porque si me disculpan, voy a leer un parrafito pequeño que me parece que de ahí surge una pregunta interesante en relación a las familias y sus malestares actuales. Eh, Dice, bueno, el marco es una hermana, una hermana le cuenta a otra hermana y le dice, papá y mamá son muy buenos, pero prefieren jugar entre ellos. No les gustan los juegos de niños, tienen unos juegos muy singulares y para mayores. Nunca han sido niños. Nosotras nunca seremos mayores. Eh, me está gustando mucho el libro porque además plantea algo que me parece que ya son dos modos diferentes de lazo, por así decirlo, que es esa generación de los padres y esa generación de los hijos. No sé a qué podría deberse, si tiene que ver con el acceso al Internet, las nuevas tecnologías, todo ese tipo de cosas, pero plantea un escenario totalmente diferente. Acá aparece como algo disruptivo, como que una niña con su hermana puede hacer una forma de lazo que implica el juego, pero en ese juego ya no entran los padres. Ya ni siquiera regulan el juego propiamente, ni el posible lazo que pudieran hacer. Me pareció interesantísimo como para ponerlo en esta charla, precisamente como para pensarle un poquito sobre eso. Yo te agradezco un montón. La verdad es que vi el libro, no sabía si comprármelo o no, ahora ya acepto tu sugerencia y me lo compro. Porque me doy cuenta con lo que vos decís que me faltó algo decir, que era importante. Que en esto de las disimetrías que se borran, la otra disimetría que se borre, que es el mayor problema en relación a los adolescentes, bueno, no, con los niños también, es la disimetría generacional. Los padres no son los padres, son amigos de los hijos. Y eso es todo un problema en la clínica, fundamentalmente en la clínica donde más se ve el efecto es en la clínica con los adolescentes, con los niños también. Como si se hubiera borrado, digo, hay algo de lo que vos traes, de que efectivamente el juego de los padres no es el juego de los niños. Digo, el tema es si hay la posibilidad de algún encuentro entre estos, ¿no? Entre estos dos, pero siempre manteniendo esa disimetría. Me parece que el problema es que se ha perdido y los padres entran en una paridad con los hijos, ¿no? Siempre pienso digo, no, se debe haber hablado ya mucho de la serie Adolescencia, ¿no? A mí la escena que más me impactó es cuando el hijo del policía le dice, vos no entendés nada. No entendemos nada, pero no entendemos nada porque es tan vertiginoso. Yo creo que las diferencias generacionales se vuelven cada vez más grandes en menor tiempo, que creo que quizás tu pregunta alude un poco a eso, ¿no? Porque introdujiste el tema del Internet. O sea, por un lado pienso que hay una diferencia que tiene que estar. No hay paridad entre padres e hijos. Eso no quiere decir que tengamos, no pretendo la nostalgia de volver al autoritarismo, no es ese el punto. El punto es de que hay una diferencia que ahí tiene que existir, que la hay. Cuando se borra, tenemos las consecuencias. Pero por otro lado, te diría que hay una brecha que se abre, que sí, que quizás el tema es que el otro al que recurre el niño ya no es el otro parental, ¿no? No es ir a espiar la revista que el padre tenía escondido abajo de la cama. Tienen el acceso a todo lo que quieren en Internet y al otro al que recurren es el otro del Internet. O sea, está caído, lo que sea, caídos del otro es cierto, están caídos del otro, están caídos de ese otro encarnado en alguna figura, me parece. Porque el otro, el niño, ¿no? Millet en algún momento en un texto sobre la adolescencia dice que efectivamente el adolescente rápidamente no recurre al adulto, recurre a Internet. Y me parece que eso también quiebra el lazo, a mi gusto, ¿no? Ahora,
vamos a llorar porque antes era mejor y ahora no, no. Hay que buscar de qué modo acomodarnos a esa nueva lógica. Qué bueno se puede sacar de eso. Yo trato de tener una visión un poco más optimista de las cosas. Sé que fui pesimista con lo que dije, pero... Y esto que vos traes del libro también introduce otro tema que yo no introduje tanto y que es importante, que es el lugar de los hermanos. Lo metí medio con el complejo de intrusión, pero no es cualquier figura la del hermano, ¿no? Y a veces, bueno, cuando hablaba de las familias ensambladas, también se arma, no solo respecto al partener de los padres, sino de los hijos de ese partener respecto de cada uno de esos niños, ¿no? Eso me parece que te diría. Y te agradezco la recomendación. Gracias a ti. Y lo que dijiste también muy lindo. Te agradezco esas palabras también sobre escucharme. Ser escuchada es lindo. Había alguien más, ¿puede ser? Montserrat. ¿Verdad? Acá está. ahí Hola, la veo. Hola. hola, mucho gusto. Pues primero que nada, gracias. Este es el primer encuentro al que entro. Yo soy recién egresada de la licenciatura en psicología y pues me quiero comenzar a formar en la parte del psicoanálisis. Entonces, pues estoy aquí como para eso. Gracias, licenciada, colega, por su tiempo. También pues al cofundador o codirector de Espacio Analítico. La verdad me llegó el correo y fue como, ok, vamos a ver de qué se trata. Y ya ahora entrando así como en materia de lo que estuve escuchando, fueron surgiendo algunas preguntas y sí, es como muy, como, o sea, te saca como de lo confort, de lo que se habla, eso me agrada mucho, la verdad. Y me quiero ir como un poquito a las familias con integrantes adictos. Muchas veces yo trabajé en una clínica de adicciones como consejera, se podría decir, pero pues terminas haciendo de todo un poco, ¿no? Entonces, lo que yo observé y pude ver en las familias es que repetían un ciclo de querer salvar al sujeto enfermo, se podría decir, entre comillas. Bueno, sí es un sujeto enfermo, pero en realidad la enfermedad es de toda la familia. Y cómo es que cuando había reincidencias en los adictos o cuando había recaídas y volvían a la clínica, sucedían mayoritariamente por un asunto o una cuestión familiar. La pregunta ahora es, este secreto que puede ser a voces o no hablado o algo por el estilo, en el caso de los adictos, lo que yo pude descubrir es como que la familia em, mantiene enfermo al adicto para mantenerse ellos juntos. Es como la justificación de que tenemos que estar juntos por esta persona que es la que está enferma, pero en realidad es la manifestación de toda la enfermedad que lleva muchas generaciones. Por ese lado es esa parte de la adicción, ¿no? Y por el otro lado es la parte específicamente del abuso, la violencia, que es como, me interesó mucho cómo es que dice usted, bueno, a lo que citó, que el deseo se transmite el deseo encarnado se transmite a través de un deseo, es decir, que la familia hace desear el secreto no hablado para que se mantenga, es lo que quiero como terminar de aclarar un poco, o no sé si entendí. Mm, mm. Dos cosas. Respecto de lo de la familia del adicto, no me atrevería yo a hacer una generalización y a decir que para toda familia del adicto, el adicto funciona como lo que, ¿no?, engloba a la familia. Supongo que por ahí ha tenido que ver con algún caso en particular que vos tuviste. Ahí te diría que a ver, ¿cómo decirlo? No es la familia la que enferma, y es la familia la que enferma. Es raro lo que te voy a decir, pero me parece que lo que uno tiene que considerar ahí no solamente es lo que ocurre en la familia, sino qué hace el sujeto con lo que ocurre en la familia, ¿no? Ok, Hay algo que tiene que ver con esa transmisión, no es unidireccional. Está lo que la familia transmite y está lo que el sujeto toma, ¿no? Cómo construye a partir de lo que circula en la familia su posición de goce.
¿no? En otra, no, hay varias referencias sobre la familia en Lacan, hay una muy linda del Seminario 16, en donde Lacan lo que plantea es que la familia es el lugar donde circula el saber, el deseo y el goce, ¿no? Y el objeto A. Y lo que Lacan plantea allí es, de alguna manera, de qué modo le es ofrecido el saber y el deseo a quien está en la familia, ¿no? Digo, ahora, hay un modo en el que eso es ofrecido y hay un modo en el que eso es tomado. Cuando Ok, yo digo que el deseo transmite deseo, es que si no hay una cuestión deseante en los padres, es muy difícil que aparezca algo al orden del deseo en el niño. Si los padres aplastan el deseo, seguramente van a aplastar el deseo del niño. Lo del secreto es otra cuestión. Es pensar qué mantiene unida a una familia, qué es lo que sí, qué mantiene unida a una familia. Hay algo del secreto que yo decía funciona como residuo, como ese secreto sobre el goce. Uno inventa mitos sobre eso, inventa incluso hasta el secreto pueden venir a decirte el secreto es tal, es que la madre tiene un amante, pero tampoco eso te resuelve el secreto de goce que anida ahí, porque en realidad el goce de esa mujer, que es la madre, no lo vas a poder saber. ¿No? Están todos ahí alrededor de ese secreto para ver cómo lo elucubran, cómo lo deducen, cómo lo arman. Quizás las dos hermanitas, ¿no? Estas de la novela que nos traía Mauricio, están tratando un poco de ver cuál es el secreto de goce entre estos dos que se van a jugar a algo distinto a lo que juegan ellas. Y eso las ok, mantiene unidas a estos dos, que se van ahí a jugar a algo que ellas no saben lo que es, ¿no? ok. O sea, no, digamos, obviamente que va a tener que ver con el deseo y el goce de los padres, ¿no? Por ejemplo. Pero eh, cuando yo lo ubicaba en relación a que con deseo se transmite deseo, quizás lo pensaba más en estos términos que decía de consentir a adoptar al niño y que el niño consienta a adoptar a los padres, ¿no? Que haya Ujú. el deseo de querer ejercer esa función. ¿Qué deseo, qué anima a una mujer a querer ser madre y qué anima a un hombre a querer ser padre? Y eso tampoco se termina de saber de todo, ¿no? Se construye, quizás en un análisis a veces uno puede construir algo de eso. Pero te diría que en todo caso, si hay algo del orden del deseo de esos que quieren, ¿no? Como dice Lacan, conjurarse para reproducir el malentendido de su goce, así lo dice, ¿no? Cuando estos dos se conjuran, arman un conjuro, arman una combinación y deciden dar origen a un niño, cualquier sea el método que elijan, bueno, si hay ahí algo del orden de un deseo, seguramente algo del deseo va a transmitirse en ese niño. Quizás lo pensaba también por el lado de lo que uno escucha también muy frecuentemente, sobre todo en las mujeres hoy, con esa exigencia superyoica de cómo maternar. Que por ahí hay mujeres que te dicen que no les gusta jugar con sus hijos. Y las vamos a obligar a jugar porque las madres tienen que jugar con el hijo. Que haga otra cosa. Digo, que haga algo atravesado por su propio deseo. Yo siento que digo como a veces obviedades, pero, por ejemplo, hoy está tan superyoicamente armado el modo en que una mujer tiene que maternar, que se pierde el deseo. Yo iba un poco a eso, ¿no? Iba un poco a esa sutileza, a esos detalles. Más vale que esté atravesado por el deseo de lo que ella tiene ganas de hacer con su hijo. Hay una serie de cuidados que sí que tiene que realizar. Por ahí prefiere que los haga el padre y no ella. Por ahí no tiene ganas de jugar, pero sí le gusta salir acá. No sé, no importa qué, pero que en eso esté su deseo puesto. No el ideal, no la obligación, no los tips de la crianza respetuosa, que respetan al niño, pero la madre queda a veces un poco presa de eso. Y no le hacen bien al niño tampoco, hay que decir. Sí. No sé si eso responde lo que preguntabas. Más que responder una pregunta, quería crear un espacio de diálogo, de Ujú, intercambio. Ajá, ujú. es lo que más importante. Realmente no buscaba una respuesta, simplemente quería ampliar una perspectiva. Y sí, lo logré. Gracias. Está bien, bueno, te digo, lo de los padres de adictos, te digo, nosotros solemos tener en psicoanálisis la muletilla del caso por caso, ¿no? De la Ujú, sí, singularidad de cada caso. Entonces lo pensamos un poco en esa perspectiva, ¿no? Cómo eso funciona en cada caso. Pero sí me parece importante
también, aunque esté hablando de familia, que nos despeguemos de la idea de que hay una determinación unívoca de la familia hacia el niño. No, porque entonces no hagamos análisis de niños, porque entonces es la familia. Hay algo de la familia y hay algo del consentimiento del niño. Están las dos cosas, Ujú, ¿no? ujú. Va, muy bien. Muchas gracias. Espero que te sirva a vos que te estás iniciando en el psicoanálisis, que no salgas, encima la primera vez que viniste, que no salgas corriendo de acá, que vuelvas. No, no, la verdad sí me sirve, o sea, le comento, realmente entraba con una expectativa no tan alta ni nada, son cosas que yo he experimentado y que dije, como que esto me cuadra, esto no, ¿qué onda? Y como quizá mis comentarios fueron un poco porque iba a entrar a terapia sistémica en maestría, entonces traigo muy como que lo de los sistemas, entonces es como que me estoy tratando como de que limpiar un poquito, pero sí, muchas gracias de igual forma. Y me gustaría quizás ahora que tomaste lo de lo sistémico, peor, más, voy a decir algo más. Sí, Que, sí. viste que nosotros no hacemos terapia familiar, ¿no? Magdalena un poco introducía también la pregunta de qué hacemos en la clínica, ¿no? En el gabinete, si hacemos, ¿no? Si entra la cuidadora, la abuela, la madre. Nosotros no hacemos terapia familiar, hay que saberlo. Pero obviamente los casos de pacientes graves, los niños requieren que nosotros invitemos a la familia. ¿Qué hacemos con la familia? Yo soy de la idea en que uno tiene que tratar de no escuchar allí a la madre ni al padre. Hay que escuchar al sujeto que está ahí presente. Porque uno tiende a decir, es una frase típica, esta madre, este padre. No, no es ni esta madre ni este padre, es esa mujer que ha tenido un hijo, es este hombre que ha tenido un hijo. Y uno va ahí a escuchar a ese sujeto, qué le pasa con ese hijo en particular, pero qué le pasa como sujeto, no como padre, ¿no? Si vos vas y le decís a la madre, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es un poco tonto, pero si vos vas y le decís a la madre, no tiene que meter al niño en su cama, tiene que sacarlo de su cama, vos le das una orden, pero no hay una interrogación del sujeto por qué tiene necesidad de meter al niño en su cama. Claro. Por ejemplo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa con el marido? ¿Qué le pasa a ella como mujer? ¿Por qué no puede separarse de ese niño? Si vos le das el tip y la indicación, obturás la posibilidad de que se abra esa pregunta para esa mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que más allá de que hagamos estas entrevistas, tal vez el punto, la riqueza sea ir al sujeto. El sujeto, ¿no? Como decía Miller y siguiendo a Lacan, detrás de la madre buscar la mujer. Bueno, quizás también detrás del padre buscar al hombre, ir ahí, ¿no? Magdalena levantó la mano de vuelta. Y ahora con cámara. Sí, es que la tenía media sucia. Lo que pasa es que hoy en día yo también estoy haciendo terapia de box, pero me formé el año pasado, comencé mi recorrido en el psicoanálisis en la Casa del Encuentro, que es la Casa Verde de François Dolto. No sé si conocen. Bueno, más o menos se trata sobre el psicoanálisis extramuros. Bleichmann también, sí, Bleichmann. Eh, y por ahí yo sé que no, es muy difícil y es muy complejo como tener esa línea entre que sé que no hago terapia familiar y claro, como siempre sostener el deseo y el deseo del niño o de la niña en el box, pero tampoco es poder separar como de una manera abrupta en el sentido de que si el niño o la niña quiere entrar al box con su madre o su abuela, que lo haga. Llevo 10 sesiones y aún así no quieren sacarla, pero siempre sosteniendo ahí el deseo, como tú dijiste, en esa adolescente que miraba a la madre, pero el analista miraba todo el rato a la adolescente. eh, y como vengo de este psicoanálisis también extramuros, que fue una experiencia riquísima, bueno, por eso en ese lado iba mi pregunta. Y ahora, solamente así como para precisar un poco, porque habló usted del secreto, el secreto no anónimo, ¿cierto? El secreto no anónimo que se encaja como goce o que se encaja como deseo para el sujeto. Y está también la teoría de que la primera generación padece, la segunda calla, la tercera manifiesta a través de la psicosis, ¿cierto? No sé si la conocen, ¿sí? Lacan la toma, Mm. digamos, me parece interesante que traigas esa referencia, porque también nos sirve para pensar qué lugar tiene la familia en la clínica.
Lacan lo toma, viste, en la locución de la psicosis sobre el niño, no la dice exactamente así. Él dice que para la psicosis son necesarias al menos 3 generaciones, ¿no? En la tercera generación es donde se manifiesta. Yo sería incluso más abarcativa y te diría que siempre, aún en la neurosis, también se pone en juego las 3 generaciones. Uno recibe a la tercera, pero no puede dejar de situar lo que pasa en las otras 2. Ejemplo, el famoso estrago en la relación madre-hija. Cuando uno recibe una paciente con una relación complicada con su propia madre, ahí por ahí suena un poco al tip, que no estamos muy de acuerdo los psicoanalistas, pero en esto sí me atrevo a decirlo. No es solamente el estrago que la hija tiene en la relación con su madre, sino que uno también tiene que tratar de ir a precisar cuál es la relación que la madre de esa hija tiene con su propia madre, ¿sí? Es como las escaleras que suben y bajan, o las mamushkas, una que entra dentro de la otra, ¿no? La de las mamushkas es más linda. Porque no es solamente, se entiende, ¿no? La relación de una madre con su hija, sino que es la relación de esa madre con su propia madre, lo que arma ese estrago. No puede uno saltearse esa generación. En el psicoanálisis, si bien no hacemos terapia familiar, la familia está presente todo el tiempo. Esto que decía Lacan, los pacientes te hablan de la familia, es inevitable. Y si no te hablan, a veces es necesario hacerlos hablar de eso. Armar la novela familiar, la familia, nosotros no necesitamos que traigan a la madre o al padre, porque lo que nos interesa no es qué hace la madre o el padre, es qué dice el analizante de esos padres y de esas madres, ¿no? El caso que traía, lo que traía Mauricio de las hermanas. Está bien, una hermana le dice eso a la otra, pero yo no sé si la otra puede decir de los padres lo mismo que dice su hermana. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno confronta las novelas familiares de los hermanos, si ustedes se ponen a hablar con sus hermanos, se van a dar cuenta que la familia que tuvieron sus hermanos no es para nada la familia que tuvieron ustedes. ¿Y cuándo mamá dijo eso? ¿Cuándo papá hizo lo otro? Porque la familia, finalmente, también es una ficción, es la ficción que cada quien arma de su propia familia. Digo, esto quizás más bien en el análisis con niños también, ¿no? No importa tanto qué hizo o dejó de hacer la familia, importa qué construye cada quien sobre su propia familia. ¿Me explico? No sé por qué estoy diciendo esto. Me parece cuando tomabas lo de la terapia familiar y las 3 generaciones, ¿no? Ni siquiera si la abuela hizo o dejó de hacer determinada cosa, es lo que ha circulado, por eso me gusta la definición de Lacan respecto de cómo circula el saber, cómo es dado el saber, qué es lo que ha circulado en esos significantes en la familia, ¿no? Y creo que es una experiencia, uno confronta a los hermanos, a dos hermanos, y te van a hablar de una familia completamente diferente, y son los mismos padres, vivieron en la misma casa, a veces en la misma época, pero cada uno de esos hijos ocupó para esos padres un lugar distinto en su deseo, ahí tenés lo del deseo, y cada uno de esos hijos ha tomado de sus padres algo distinto, ¿no? Y cada uno de esos hijos ha construido un secreto distinto, en esto del secreto que une a la familia, ¿no? No es que hay un secreto, sino que también es el secreto que cada quien construye, ese mito que cada quien construye. Entonces está bueno esto que vos traes de las 3 generaciones, quizás no lo tomamos tan así, pero lo tomamos en estos términos, ¿no? De que sí, los significantes que circulan en esas 3 generaciones. Súper, sí, clarísimo. Muchas gracias. Blanca, bueno, a todos los participantes. Es extenso y creo que daría para mucha conversación, ¿no? Todos estos puntos que plantea Blanca, que, bueno, realmente queda corto el tiempo, daría para hablar y discutir desde diferentes perspectivas. Bueno, les agradecemos. Blanca, te agradecemos que la participación que tuviste por acá, a todos los asistentes.
todas las participaciones y bueno, les comentamos que la grabación, el material va a estar disponible en la página de internet. Se las comparto por acá. En la página pueden revisar o pueden visualizar tanto los espacios como este que hemos aperturado a lo largo del año, como la propuesta ya formal de trabajo en torno a los seminarios. Y pues nada, un gusto tenerlos por acá. Blanca, de nuevo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias a los que han participado, fue un gustazo enorme. Lamento si fui muy extensa, disculpen el exceso, No, excelente. me supera, es un defecto, pero bueno, me dio mucho gusto compartir este diálogo abierto. Hasta pronto. Bien. Hasta pronto. Un abrazo para todos. Gracias.